Siempre tuve una relación muy cercana con mi abuela. Desde que era niño, ella fue mi refugio, la persona que me recibía con un plato caliente y una palabra amable. En su casa encontré cariño y consuelo, y, hasta hace poco, nunca asocié ese lugar con nada siniestro. Mi abuela era devota de la Santa Muerte, aunque su familia no lo aprobaba. Vivía en un barrio humilde, donde la gente a veces recurría a esas figuras para pedir protección o ayuda. Ella tenía un pequeño altar con una Santa Muerte de color blanco, vestida con encajes, rodeada de flores y veladoras que encendía con esmero. Siempre pensé que aquello era solo parte de su fe, un amuleto para mantener la salud y la buena suerte. Con el paso de los años, me acostumbré a verla rezar en las mañanas y tardes, murmurando oraciones en voz baja. Al crecer, me fui alejando un poco del barrio, pero conservé el hábito de visitarla los domingos. Las velas, el incienso, la figura blanca y la sonrisa tranquila de mi abuela componían un cuadro entrañable. Pensé que, a su modo, la Santa Muerte la cuidaba, y aunque no era mi creencia, respetaba esa devoción que parecía inofensiva. Todo cambió una noche lluviosa, cuando pasé a verla sin avisar. Encontré la puerta de su casa abierta, pero sin nadie en la sala. El altar lucía igual que siempre, con la Santa Muerte blanca, pero noté un escalofrío en el ambiente. Subí las escaleras buscando a mi abuela, la encontré arrodillada en su cuarto, rezando. Por la rendija de la puerta entreabierta, alcancé a distinguir otra figura a un lado de la primera. Quedé inmóvil, junto a la estatua blanca se erguía otra Santa Muerte, esta vez negra, con un manto oscuro y un rostro tallado de un modo más siniestro. Parecía nueva, ajena al polvo y al desgaste de la otra. Me extrañó porque, de haberla comprado o recibido como regalo, estoy seguro de que mi abuela me lo habría comentado. Además, era inusual verla rezar a dos imágenes a la vez. Esperé a que mi abuela terminara, con la idea de preguntarle. La oía murmurar algo, pero sus palabras eran distintas a las que conocía, sonaban densas, casi guturales, con una cadencia que me provocó una punzada de inquietud. Cuando al fin notó mi presencia, no se sorprendió, solo me miró con ojos extraños, algo brillantes, y me preguntó por qué había llegado tan tarde. Intenté aparentar normalidad, pero le señalé la estatua negra en su altar y quise saber de dónde la había sacado. Ella bajó la cabeza y respondió, en un susurro, que se la habían dado en un sueño, que no debía preocuparme por eso. Me quedé sin palabras, no tenía sentido, a menos que mi abuela estuviera confundida. Aún así, preferí no insistir esa noche. Desde entonces, noté un cambio en el ambiente de la casa. Las luces parecían más tenues, la sombra de la estatua negra se proyectaba largamente en la pared. Mi abuela comenzó a dejar de lado sus rezos habituales, enfocándose casi todo el tiempo en esta nueva devoción. Sus ojos se hundieron, su piel adquirió un tono cenizo. Cada vez que la visitaba, encontraba más veladoras negras rodeando la figura oscura, mientras la blanca quedaba rezagada al fondo. Además, percibía un olor rancio en las habitaciones, como a flores marchitas mezcladas con algo putrefacto. Algo se estaba pudriendo ahí, sin razón aparente. Las señales se volvieron más escalofriantes al cabo de unos días. Mi abuela me decía que la comida se echaba a perder de forma anormal y las velas se apagaban sin que hubiera corrientes de aire. Empecé a sentir una pesadez al entrar en su hogar, un nudo en la garganta que me dificultaba respirar. Era como si una presencia invisible rondara los pasillos, ejerciendo presión en mi pecho. Intenté hablar con ella para llevarla a un médico, suponiendo que la vejez y el cansancio le estaban pasando factura. Pero cada vez que mencionaba la posibilidad de deshacerse de la estatua negra, me respondía con un gesto de recelo, casi de enfado, asegurando que la Santa Negra le daba más fuerza, que no comprendía el poder que residía en ese altar. A partir de ese momento, me invadió el miedo de que fuera a hacer un pacto peligroso. Las historias de la Santa Muerte y sus exigencias me rondaban la cabeza. Mi abuela se levantaba a medianoche para rezar, me despertaban susurros inquietantes desde la sala, no fallaré, no fallaré, no fallaré. Intenté alzarme a verla, pero cuando asomaba, la veía frente a la estatua negra, con las manos temblorosas, murmullando algo como una letanía. Cada vez que me acercaba para preguntarle, me miraba con frialdad y me decía que todo estaba bien, que volviera a acostarme.
Me angustiaba ver su mirada perdida, casi en trance. Una madrugada, no aguanté más. Oí un sonido sordo en la sala, bajé corriendo y la encontré parada, inmóvil, frente al altar. Le rogué que me explicara qué pasaba, que le exigía esa santa negra. Ella se limitó a susurrar con una voz ronca que no reconocí: estoy lista. Sus palabras me erizaron la piel. Acto seguido, se tambaleó y cayó al suelo. Intenté asistirla, pero parecía no reaccionar. Sus labios se movieron un instante más, como pronunciando oraciones en un idioma que no era el de siempre, luego sus ojos se fijaron en un punto invisible. De pronto, noté un silencio opresor, ni el crujir de la casa, ni el viento. Entonces, mis oídos captaron un rumor ínfimo, como un susurro proveniente de la estatua negra, algo que no pude descifrar, aunque sentí que me maldecía con su mudo lenguaje. En la penumbra del amanecer, hallé el cuerpo sin vida de mi abuela, yaciendo con la piel grisácea y los ojos abiertos, un espejo de horror. Fue un golpe devastador. Con lágrimas en mis mejillas, llamé a la ambulancia, pero en mi interior comprendí que ya nada se podía hacer. Los paramédicos confirmaron su muerte, sin hallar una causa clara, solo un corazón que se había detenido sin previo aviso. Mientras se la llevaban, eché un vistazo al altar. La estatua blanca permanecía en su rincón, con la vela ya extinguida, mientras que la santa negra lucía como recién pulida, brillante, con un gesto en la calavera que se asemejaba a una sonrisa de triunfo. No sé si fue mi imaginación, pero juraría que, cuando saqué la estatua para tirarla, el peso me resultó insoportablemente grande, aun con su tamaño reducido. Sentí un calor punzante en la mano que la sostenía, un ardor que me obligó a soltarla. Me quedé viendo mi palma, enrojecida. Al final, no tuve valor de destruirla. La envolví en varias bolsas y la enterré en el patio de atrás. Al día siguiente, cuando desperté, la encontré en la sala, otra vez en el altar, rodeada de veladoras apagadas. Me temblaron las piernas al comprobar que no era posible deshacerse de ese objeto. Desde la muerte de mi abuela, la casa se siente siempre oscura, la humedad impregna las paredes y tengo la impresión de que algo se arrastra en las esquinas. He intentado vender la propiedad, pero no hay compradores. A veces oigo su voz, clamando con un eco lejano: no fallaré, y comprendo que, de alguna forma, su alma permanece atrapada en un pacto con la Santa Negra. Quizás entregó su devoción a cambio de algo que ni siquiera pude descubrir. Esa noche en que la vi caer, supe que había aceptado un destino, la estatua cobraba su cobro final. Ni mi familia ni mis amigos quieren acercarse a la casa. Cada vez que entro, me invade la memoria del cuerpo inmóvil de mi abuela y el pánico me asfixia. En ocasiones, he despertado con la puerta de la sala abierta, las velas encendidas y un olor a rosas podridas que flota por las habitaciones. Mi sueño se ha vuelto inestable, poblado de pesadillas donde veo a la estatua negra sonriendo, expandiendo su manto oscuro sobre las paredes, mientras mi abuela me llama con una voz que ya no es la suya. No quiero quedarme en esa casa. Planifico marcharme lejos, dejar todo atrás, pero siento que la Santa Negra me retiene, me hace volver a su altar cada vez que lo intento. Tal vez sea la culpa por no haber impedido a mi abuela forjar esa devoción insana. Tal vez la misma estatua me amarra a su influjo. Cada vez que recorro un pasillo oscuro en la noche, oigo como un latido, un pum pum hueco que retumba en el ambiente, y me sobreviene la certeza de que el pacto no termina con la muerte del devoto, sino que continúa arrastrando a quienes vivimos a su sombra. Ahora entiendo la advertencia de algunos vecinos, el recelo de la gente en nuestro barrio que nunca se atrevió a alabar a la Santa Muerte con tanta vehemencia. Quizás sabían que, cuando su manto es negro, la devoción se vuelve un callejón sin salida, una vía oscura sin vuelta atrás. Y aun cuando la figura de mi abuela yace bajo tierra, mis noches siguen estando al amparo de una presencia funesta. Solo me queda el miedo, un miedo helado que me recuerda, a cada minuto, que la Santa Negra sigue ahí, aguardando. El pacto que no se puede romper. Mi historia comienza con el recuerdo de mi hermano, un hombre que siempre tuvo una chispa de rebeldía y un deseo intenso de encontrar un atajo a sus problemas.
Creímos que, con un poco de madurez, encauzaría su vida y se alejaría de las decisiones impulsivas que a menudo tomaba. Sin embargo, un día descubrió la devoción por la Santa Muerte y, desde ese momento, selló un pacto que transformaría su existencia y la de quienes lo rodeábamos, incluida la mía, de un modo que jamás pude imaginar. Mi hermano no era un criminal ni vivía en peligro constante, pero deseaba algo que sintiera suyo: protección, dinero rápido, una ruta para enmendar las deudas que lo perseguían. Me enteré tarde de que había acudido a un altar de la Santa Muerte, acompañado por un amigo que ya practicaba su culto. Allí, al parecer, ofreció un tributo y rezó con fervor, pidiendo prosperidad y resguardo contra sus enemigos, reales o imaginarios. Según él, tras esa ceremonia, la fortuna comenzó a sonreírle, cerró algunos negocios favorables, las deudas se redujeron y sentía una nueva energía en su día a día. Al principio, me pareció inofensivo, pues no percibí algo maligno en esa devoción. Lo vi más optimista, con el ánimo renovado. Sin embargo, bastaba con mirar más de cerca para notar señales inquietantes. Su altar a la Santa Muerte crecía rápido, más veladoras encendidas, ofrendas recurrentes, rezos que repetía con una devoción casi fanática. Aún así, nada parecía excesivamente peligroso, y yo me decía que cada quien es libre de creer lo que desee, mientras no haga daño. Pero un atisbo de inquietud me rondaba: los pactos con fuerzas desconocidas rara vez terminan bien. Conforme pasaban las semanas, mi hermano se volvía más retraído. Me costaba verlo en persona, solía encerrarse en su cuarto, donde tenía el altar, y a veces lo oía murmurar oraciones en la oscuridad. Sus ojos se hundían en las cuencas, y un aroma a hierbas, incienso y algo más penetrante se había apoderado de su espacio. Los familiares que lo visitaban notaban un ambiente pesado, casi irrespirable, como si la muerte rondara de cerca, a pesar de que él insistiera en que todo iba bien. Un día, sin embargo, supe por su propia confesión que quería romper el pacto. Dijo que se sentía observado en todo momento, que escuchaba su nombre susurrado al amanecer, e incluso que había despertado con huellas de manos en el pecho, como si algo invisible lo sujetara durante el sueño. Mencionó que, al salir de casa, percibía sombras alargadas siguiéndolo. Cuando volteaba, no había nadie. Al principio, interpretó estas experiencias como secuelas del estrés, pero se convenció de que tenía una presencia pegada a su espalda, vigilándolo con una mirada fría. Decidió, por lo tanto, distanciarse de la Santa Muerte, suspender las ofrendas y tirar las imágenes. No se lo contó a su amigo devoto, pues temía la crítica o la burla, optando por una ruptura callada. Nadie puede imaginar mi espanto cuando, esa misma noche, mi hermano me llamó por teléfono con una voz temblorosa, pidiéndome que fuera a su casa. Lo encontré temblando en la sala, con la mirada fija en un punto, señalando el altar que supuestamente había destruido horas antes. Efectivamente, las figuras y velas estaban allí de nuevo, como si nada hubiera ocurrido. Más veladoras negras se apilaban, y unas tarjetas con oraciones que yo no había visto antes se mantenían ordenadas al frente. Mi hermano me relató, con voz queda, que había tirado las estatuillas a la basura y apagado las velas, mas al despertar, todo apareció restaurado en su lugar, con un aspecto más imponente. A la mañana siguiente, él fue a su habitación con la determinación de llevar el altar muy lejos de la ciudad y arrojarlo. Pero en la noche, me llamó en pánico. Cada vez que se acercaba a las imágenes, su cuerpo se paralizaba y sentía una náusea intensa que lo obligaba a retroceder. Me confesó, llorando, que no comprendía por qué la Santa Muerte, a la que antes veneraba con obediencia, se volvía en su contra si simplemente quería salir de ese camino. Intenté calmarlo, asegurándole que buscaríamos ayuda, aunque en mi interior no tenía certeza de nada. Sabía de historias sobre devociones rotas y consecuencias terribles, pero me había aferrado a la idea de que eran exageraciones. Con los días, mi hermano empezó a pasar por episodios aún más escalofriantes. Cada vez que salía de casa, su propia sombra no coincidía con sus movimientos, como si tuviera un desfase, un retardo. Incluso en la calle, la gente lo miraba con incomodidad, aunque sin entender la causa. A veces, me narraba que, al lavarse las manos, escuchaba su propia voz repitiendo sus frases desde algún rincón, burlándose de sus intentos de rezar oraciones cristianas para contrarrestar aquello.
Una noche, desperté en su casa para ver cómo se encontraba y vi algo espantoso. A través de la ventana, una sombra proyectada mostraba una figura esquelética con una guadaña, oscilando en el patio, pero cuando corrí a la puerta, no había nadie. Me di cuenta de que en la maleza yacía un montoncito de huesos de ave, dispuestos en forma de cruz invertida. Llegó un punto en que mi hermano decidía aislarse, temiendo poner en peligro a la familia. Observé cómo la piel se le pálida, sus ojeras se volvían más profundas y la voz le temblaba al susurrar que esa presencia se materializaba en su habitación al caer la noche, posándose a los pies de su cama. Decía que sentía un aliento frío que le susurraba, no se puede romper lo que ya está sellado. Se cubría con mantas, incapaz de moverse, y a la mañana siguiente encontraba velas nuevas encendidas en su altar, con cera derramada formando patrones que parecían rostros, calaveras diminutas o símbolos macabros. 3 meses después de este suplicio, mi hermano lucía demacrado. Casi no salía de su cuarto. Un mediodía, entré a verlo y lo encontré sentado en la cama, con la mirada perdida en la pared, murmurando que la deuda era suya y que no tenía forma de pagarla sin sacrificar su alma. Me asusté, intentando sacarlo de ese estado, pero él me esquivó con gentileza, como si ya no perteneciera a este mundo. Esa misma noche, mientras dormía en el sillón, lo escuché caminar por la casa. Seguí sus pasos hasta encontrarlo de pie en la sala, contemplando el altar ahora rodeado de docenas de velas negras encendidas. No supe de dónde salieron tantas velas, ni cómo las colocó en silencio sin quemarse. Me acerqué y, con apenas un murmullo, dijo que no había opción de volver atrás. Al día siguiente, lo hallamos muerto en su cama. Su cuerpo parecía seco, sin rastros de sangre, con la piel adherida a los huesos, y los ojos abiertos en una expresión que no olvidaré jamás. Era la misma imagen que se cuenta sobre los que rompen pactos con la Santa Muerte, el cuerpo se marchita como si hubiera sido desecado por dentro. Nadie en la familia se atrevió a decirlo en voz alta, pero todos comprendimos la naturaleza de su muerte. En cuanto a su altar, lo quemamos esa tarde. Sin embargo, al día siguiente, parte de la estructura apareció intacta en su habitación, con cera negra aún fresca en el piso. Como si su poder trascendiera la muerte misma. Lo más horroroso de todo ocurrió después del funeral. Cada noche, la luz de su cuarto se encendía sola, y se percibía un murmullo cuando me acercaba a la puerta cerrada. Con temor, un día me atreví a entrar y descubrí velas negras en el suelo, brillando en penumbra, sin nadie que las hubiera encendido. Me invadió un frío atroz, y en la pared, una sombra se dibujaba, la silueta de mi hermano con los brazos extendidos, mirándome desde el otro lado. De su boca abierta salía un murmullo lastimero, casi imperceptible, pero entendí sus palabras, no se puede romper lo que ya está sellado. Sentí tanto pánico que caí de rodillas, sin poder articular un solo pensamiento coherente. Desde esa noche, vivo atrapado en esa conciencia del peligro latente. El altar, pese a haberlo destruido una y otra vez, renace al día siguiente con más velas, con fotos de mi hermano y nuevas ofrendas que nadie coloca. Parece un recordatorio constante de que la Santa Muerte exige sus pagos y que ese pacto no termina con la vida del devoto. Aun cuando lo arranco, lo quemo, a la mañana todo resurge, intacto, como si el hogar fuera una extensión de la voluntad de esa fuerza. Me di por vencido en mi intento de razonar con ello, tan solo rezo por no convertirse en su próximo blanco. Cada vez que la noche cae, mi mente se llena de imágenes, la sombra siniestra, los ojos hundidos de mi hermano, su advertencia final. Me parece escuchar su voz en los pasillos, o un roce en las ventanas, como si necesitara mostrarme que su espíritu sigue atrapado en las garras de la Santa Muerte, incapaz de hallarse en paz. Temo que, como su familiar, yo haya heredado parte de esa deuda. No puedo alejarme de la casa ni dejar de ver el altar renaciendo, cada vez más grande, más sediento de devoción y ofrendas que nadie prepara. Así he aprendido, con dolor, que no es solo una superstición vacía. Lo que se pacta con la Santa Muerte no se anula con un simple cambio de opinión. Su abrazo, benigno al principio, puede tornarse la peor pesadilla. Y al final, no hay retorno, su presencia se incrusta en la vida de quien la invoque, como un tatuaje en la sangre. Nadie del entorno sale ileso, ni siquiera la familia, que vive arrastrando el estigma de ver a sus seres queridos consumirse en un final trágico.
Y yo, cada vez que veo esas velas encenderse en plena madrugada, no puedo más que contemplar su llama y comprender que el pacto no se disuelve, ni con la muerte, ni con el fuego, ni con la huida. A veces pienso que la peor decisión de mi vida fue arrodillarme ante la Santa Muerte para suplicarle un favor que, en mis manos humanas, me resultaba imposible. Lo hice por la desesperación de ver a mi madre muriendo en una cama de hospital, con los doctores pronosticando lo peor. No me avergüenza admitir que, en mi temor, estuve dispuesto a lo que fuera para evitar su partida. Ahora, con cada respiración, lamento haber franqueado ese umbral oscuro, sin medir las consecuencias que vendrían a cobrarme luego. Recuerdo el día en que su salud colapsó. Ella fue siempre el pilar de mi familia, trabajadora incansable, de carácter firme, dándome enseñanzas con mirada cariñosa. Jamás pensé que algo tan cruel pudiera minar su fuerza. La vi desvanecerse de pronto, mientras la trasladábamos de urgencia al hospital. Los diagnósticos eran confusos, una complicación tras otra, infecciones, fiebre constante. Todo se salía de control, y las oraciones normales, las plegarias a mi santo habitual, no surtían efecto. Fue entonces que mi desesperación me empujó a una devoción más antigua y sombría, la Santa Muerte. La conocía de oídas. Había visto altares en algunos barrios, escuchado historias de pactos cumplidos con rigor y leído sobre su fama de protectora insólita. Me aferré a la idea de que, si los rezos normales no funcionaban, tal vez ella sí lo haría. Busqué a un conocido que veneraba su imagen y él me guió en un rito sencillo: encender veladoras, colocar ofrendas y suplicarle un favor con la promesa de devoción absoluta. Lo hice en una noche fría, alzando una foto de mi madre y pronunciando palabras que me dictó, en medio de un olor penetrante a incienso y flores podridas. Mi corazón latía con fuerza y sentía la piel erizada ante la presencia de la estatua de huesos envuelta en un velo. Pero seguí, me asió el terror, mas no tuve opción. Al terminar, nada dramático ocurrió. Regresé a casa con una mezcla de alivio y vergüenza, temiendo que todo fuera inútil. No obstante, 2 días después, mi madre experimentó una mejoría milagrosa, según los médicos. Fue un cambio repentino, la fiebre desapareció, su presión arterial se estabilizó, e incluso recobró energías para sentarse en la cama y sonreírme tenuemente. Los doctores estaban perplejos, ninguno encontraba una explicación lógica. Yo, en mi interior, sabía que algo había influido, y no era una simple coincidencia. La Santa Muerte escuchó mi ruego. La traje a casa, aún con supervisión médica. Por un tiempo, me sentí dichoso, dispuesto a cumplir mi parte del trato. Puse un altar en un rincón apartado de la sala, con una pequeña imagen vestida de negro, flores y veladoras encendidas. Al rezarle cada noche, experimentaba una mezcla de gratitud y un escalofrío reverencial, la sentía presente, algo expectante. Tenía la impresión de que sus cuencas vacías me observaban con un interés que me ponía la piel de gallina. Sin embargo, el alivio de ver a mi madre recuperándose me hacía ignorar esas sensaciones. Pensaba que, mientras cuidara ese altar, nada malo pasaría. Pero, tras una semana, lo que mis amigos llamaban la factura llegó. Empezaron con pequeños sucesos inexplicables. En la casa, escuchaba crujidos por la noche, o se apagaban las velas sin causa aparente, a pesar de no haber corriente de aire. También despertaba en la madrugada con un frío intenso, un soplo helado que se sentía casi espectral. Al 7.º día, cerca de las 3 de la mañana, oí un golpe suave en la puerta principal. Me levanté sobresaltado, pero mi familia dormía. Con temor, me acerqué a la puerta y, al mirar por la mirilla, solo vi sombras. Sin embargo, un murmullo rasposo atravesó la madera, como un arrastre de palabras incomprensibles. No abrí. Preferí observar con el corazón palpitante hasta que el silencio se hizo más profundo. Creí que lo había imaginado. A la mañana siguiente, mi madre amaneció más animada que nunca, pero un matiz extraño en sus ojos llamó mi atención. No reflejaban la calidez de siempre, parecían más oscuros, la pupila dilatada. Hablaba con la misma voz, aunque percibí un leve tono grave, como si hubiera un eco tras sus palabras.
Decidí convencerme de que era la secuela de la enfermedad o la medicación. Pero, al caer la noche, la vi parada en la sala, sin moverse, contemplando el altar. Era extraño, porque ella nunca había mostrado interés en la Santa Muerte, no me preguntaba detalles ni se acercaba a las ofrendas. Cuando le hablé, tardó unos segundos en reaccionar, y al voltearse, su mirada me atravesó con una intensidad que me erizó la piel. Me sonrió, mas fue una sonrisa fría, desconocida en su rostro. Días después, ella empezó a despertarse en la madrugada y vagar por la casa, siempre deteniéndose frente a mi habitación para mirarme desde el umbral. Mi sueño era intermitente, y cada vez que abría los ojos, ahí estaba su figura, inmóvil, sus ojos fijos en mí, sin parpadear. Me invadía un pánico que me impedía articular palabras. Y cuando por fin me atrevía a preguntar si necesitaba algo, ella se giraba y volvía a su cama sin emitir sonido. Al amanecer, yo la encontraba en la cocina, como si nada hubiera pasado, pero con la misma frialdad en la mirada. La escalada de acontecimientos me llevó a buscar a mi conocido, el devoto de la Santa Muerte que me enseñó el ritual. Él me confesó que la Santa no da algo sin precio, y que a veces el pago es más grande de lo que se acordó, si la persona intenta salirse del camino. ¿Cómo podría pasar, si sigo cuidando su altar?, pregunté, con la voz temblorosa. Él no supo qué decir, salvo aconsejarme que no dejara de poner ofrendas y encender velas, manteniendo la devoción. Pero por más que lo hacía, la atmósfera en mi casa se sentía enrarecida, y mi madre parecía cambiar día a día. Algunas veces la encontraba hablando sola en su cuarto, repitiendo un rezo desconocido, con un leve susurro que me hacía pensar en otra lengua. La noche en que comprendí el alcance de mi error, fue cuando oí golpes suaves en la puerta a las 3:33 de la mañana, suspiré, presa de un ataque de nervios, y me armé de valor para abrir. Esperaba no encontrar a nadie, o apenas la brisa nocturna. En cambio, vi a una mujer vestida de negro, con un velo cubriéndole el rostro. No pronunció palabra, solo extendió la mano huesuda y apuntó hacia mí. Me quedé petrificado. El altar en la sala se iluminó repentinamente, como si cada vela ardiera con el doble de intensidad. El vaho de la noche se mezcló con un olor a incienso podrido y algo indescriptible. No recuerdo haber cerrado la puerta, creo que me desmayé de terror. Al despertar, la mujer no estaba, y la puerta se hallaba trancada. Pensé que todo fue una pesadilla. A la mañana siguiente, mi madre lucía aún más extraña, su piel adquiría un tono cenizo, y su voz era más profunda. Me susurró, con una mirada inyectada en sombra, que un pacto no se rompe, que la muerte reclama lo que se le ofreció. Supe que no hablaba mi madre, que algo hablaba a través de ella. Corrí al altar con la intención de destrozarlo todo, intentando liberarla. Tomé las imágenes y comencé a romperlas, pero mis manos temblaban al sujetar la figura de la Santa Muerte. Sentí un calor punzante en la piel. Aún así, la partí contra el suelo y apagué las velas, defraudado, con la ira y la desesperación anudadas en la garganta. A la mañana siguiente, el altar permanecía intacto, como si mis actos de la noche no hubiesen existido. Incluso había velas negras nuevas, y la imagen de la Santa Muerte lucía restaurada, impecable. Mi madre me contempló con una mueca que interpreté como burla. Me pareció que detrás de su pupila, algo me observaba con crueldad. Intenté hablarle, pero su gesto me repelió. Sentí la temperatura en la sala bajar, y un súbito mareo me obligó a retroceder. La última noche que la vi, se quedó de pie frente a mi cama, sonriendo de modo macabro. No le hablé ni me moví, apenas satisfé su sombra alargada contorneándose en la pared. Cerré los ojos, deseando que todo terminara. Cuando amaneció, busqué en su cuarto, desesperado por saber cómo seguía, pero estaba vacío. Mi madre se había esfumado sin dejar rastros. Su ropa seguía allí, su cama intacta, las llaves sobre la mesa, nada más. Intenté llamar a la policía, pero no había indicio de salida ni prueba de un secuestro. Nadie supo su paradero. Las autoridades se limitaron a registrar la denuncia. Lo más desconcertante es que el altar continúa encendiéndose cada noche sin mi intervención. Regreso de trabajar y lo encuentro con velas recién prendidas, con escarcha negra en la base, y en ocasiones hallo marcas de manos en el piso.
Algunos días, escucho su risa grave en el pasillo, o percibo su silueta reflejada en las ventanas. He llegado a persuadirme de que ya no es mi madre, sino un recipiente que la Santa Muerte reclamó. Vivo con la culpa de haber vendido mi alma o la de mi madre en un instante de debilidad. Cada vela que se enciende sola es un recordatorio de que las plegarias a la Santa Muerte funcionan, pero el costo no siempre se detiene en la vida terrenal. Persiste más allá, en un plano donde los devotos no pueden renegar del compromiso. Me quedo en vigilia, esperando que alguna noche mi madre aparezca de nuevo, con su piel mustia y sus ojos ajenos, solo para recordarme que este favor se cobró un precio más allá de lo imaginable. No hay día en que no maldiga mi desesperación y esa devoción oscura que me concedió la salud de mi madre a cambio de su esencia. Y cada vez que advierto el olor a incienso rancio, o veo danzar las sombras en la pared, sé que algo sigue aquí, exigiendo su parte del trato que nunca podré saldar. Solo me queda la terrible compañía de la Santa Muerte, que me observa desde su altar eterno, iluminado por velas que arden en la noche, aunque yo no esté presente para encenderlas. El devoto que nunca dejó de rezar. Siempre me ha inquietado la devoción absoluta que algunas personas dedican a la Santa Muerte. En mi barrio, era común ver altares modestos con veladoras y ofrendas, pero existía un hombre que sobresalía por su fervor extremo. Todos lo llamaban el devoto, aunque nunca supe su nombre real. Era un individuo solitario, de pocas palabras, que pasaba gran parte del día arrodillado ante su altar, rezando o puliendo figuras en honor a su santa. Algunas veces, lo encontraba en la calle con una pequeña estatua bajo el brazo, murmurando oraciones sin detenerse, como si en su corazón no hubiera lugar para el mundo exterior. Me intrigaba su rutina, aunque no me atrevía a acercarme demasiado. Parecía vivir únicamente para su creencia, madrugaba con rezos y anochecía con cantos melancólicos. Vecinos comentaban que no trabajaba en nada formal, pues dedicaba cada instante a su culto. Aún así, nunca pidió limosna ni parecía carecer de lo básico, era como si la propia Santa Muerte le proveyera. En ocasiones, se le veía realizando procesiones diminutas, portando una estatua vestida de negro y oro, rodeado de un humo tenue de incienso y flores mustias. Transcurrieron meses en aquella normalidad extraña. El devoto pasaba, salmodiando oraciones en voz baja, y la gente se apartaba con respeto o superstición, temerosa de ofender a la santa por medio de su fiel seguidor. Yo notaba algo en su mirada, parecía siempre distante, como si ya no habitara por completo nuestro plano, sino que su mente se sumergía en una dimensión entre lo terrenal y lo místico. Por las noches, confirmaba que en su casa la luz nunca se apagaba, presenciando a través de la ventana su figura inclinada sobre el altar, meciéndose en un rezo interminable. Cierto día, nadie lo vio salir. Los días pasaron y lo busqué con disimulada curiosidad, esperando que, tal vez, estuviese enfermo o de viaje. Su puerta cerrada, las ventanas cubiertas por cortinas viejas y ni un ruido en el interior. Algunos vecinos comenzaron a preocuparse, la bodega donde guardaba flores y veladoras permanecía abierta, como si se hubiera marchado de improviso. Tras una semana, el silencio resultaba insoportable. Me atreví a golpear su puerta, sin respuesta. Me inclinaba a creer que se había mudado sin avisar. Sin embargo, la inquietud me impulsó a avisar a otro vecino, y juntos decidimos asomarnos por la rendija que dejaba la puerta mal ajustada. Al entrar a su casa, lo primero que nos golpeó fue el olor agrio y el aire pesado, saturado de velas gastadas y polvos rancios. Las paredes estaban decoradas con imágenes de la Santa Muerte en diversos colores, aunque predominaba la capa negra. El altar, en un rincón, se alzaba con ofrendas marchitas, botellas de licor medio vacías y cera derramada por doquier. A pesar de la ausencia aparente del devoto, la atmósfera vibraba de una presencia extraña. Nos cubrimos la boca para resistir el hedor que iba más allá de la simple humedad. Al adentrarnos, nos topamos con decenas de pequeñas estatuillas que parecían contemplar nuestro avance desde cada mueble. Comencé a sentir un escalofrío en la nuca, como si las cuencas vacías de esas estatuas me vigilaran a cada paso.
Llegamos a una habitación en penumbra y, mientras iluminábamos con nuestras linternas, contemplamos una visión macabra. El devoto estaba allí, de rodillas frente a un altar improvisado, con una imagen más grande de la Santa Muerte, recubierta de flores secas. Su cuerpo lucía en un estado que me hizo retroceder, seco, demacrado, la piel pegada a los huesos y los ojos abiertos en un gesto de éxtasis, mirándonos sin parpadear. El hedor confirmaba que llevaba tiempo muerto, pero su postura era escalofriantemente erguida, rodillas en el piso, torso inclinado, los brazos en posición de rezo. Sus labios pegados al suelo, como si hubiesen quedado atrapados en un último susurro devocional. Me quedé mudo, con un temor que me agarraba el pecho y me impedía respirar. No podía concebir que un cuerpo tan rígido se sostuviera de esa manera. Intenté hallarle lógica, mas la escena superaba mi entendimiento. Mi compañero, respirando entrecortado, quiso apartar el cuerpo para ver si de veras estaba sin vida, ojalá en un estado de inconsciencia. Tomó con cuidado su hombro, pero en cuanto lo tocó, algo más horrible sucedió. Escuchamos un murmullo provenir de la boca pegada al suelo, un murmullo débil y áspero, como si viniera de una garganta reseca. Todavía no asimilaba la imposibilidad de aquello, cuando reconocimos que intentaba pronunciar palabras. Me adelanté para oír mejor, y sentí la sangre helarse al comprender que repetía, aún no he terminado de rezar. Semejante imposibilidad me hizo dar un salto. Mi compañero retrocedió con un grito ahogado, y casi tiró la linterna en la confusión. Veíamos que el cuerpo seguía inmóvil, nada se movía salvo ese tenue murmullo, como si su boca momificada todavía articulara. Era un contraste diabólico, un cuerpo sin rastro de vida y una voz tenue clamando continuar su rezo interminable. Ninguno de los dos se atrevió a insistir en moverlo. Dejamos atrás esa habitación con el corazón al borde del colapso, huyendo hacia la salida. En el pasillo, la luz de mi linterna tembló, y con el rabillo del ojo, juraría que veía sombras arrastrándose por las paredes. Me dominó una sensación de que la muerte misma nos perseguía desde las habitaciones contiguas, y cuando conseguimos salir a la calle, sentí un alivio mezclado con un nudo en el estómago, consciente de lo que acababa de presenciar. No supimos qué hacer. Avisamos a la policía y la ambulancia, intentando sonar cuerdos. Encontramos un cadáver, creemos que, susurró algo. Naturalmente, no lo dijimos así, temiendo sonar delirantes, solo explicamos que hallamos un cadáver en posición extraña. Las autoridades vinieron, pero no hallaron nada siniestro más allá de un cuerpo descompuesto. Los peritos hablaron de un caso de momificación natural en un clima seco, con la posición del cuerpo como un fenómeno inusual, y se burlaron de nuestras insinuaciones sobre su murmullo. Dijeron que eran nervios. Ni me molesté en contradecirlos. Pese a su explicación, la imagen de sus labios pegados al suelo me perseguía. No podíamos borrarla de nuestra memoria. Lo más perturbador ocurrió luego. Su funeral se realizó sin mucha pompa, ya que no tenía familiares cercanos. Sin embargo, la familia que lo conoció por devoción dijo que, en la noche, su altar en casa volvía a encenderse con velas nuevas, a pesar de que la policía lo había desmantelado. Varios vecinos reportaron ver un tenue resplandor en la ventana y al asomarse, parecían escuchar rezos lejanos. Los más supersticiosos sintieron que él seguía allí, que no se había marchado del todo. Yo, por mi parte, experimenté pesadillas recurrentes con su imagen seca y sus ojos abiertos que me miraban, con la voz en un susurro perpetuo, aún no he terminado de rezar. Me levantaba a mitad de la noche, sudando, sintiendo en la garganta el olor a cera y flores marchitas. Por un tiempo dejé de transitar cerca de su casa, temía ver luces en la ventana o, peor aún, descubrir la puerta abierta invitándome a entrar. Nada parecía sacudir mi obsesión. Cada sombra que veía en la calle me recordaba su figura arrodillada. Cuando pasaba por altares de la Santa Muerte en otras casas, se me contraía el pecho al pensar en él, anclado en un rezo eterno, incapaz de desligarse de su devoción, aún en la muerte. Intenté buscar consuelo en la religión o en la lógica médica, recordando que a veces los cadáveres expulsan gases y se mueven levemente. Pero las palabras que escuché, la frase articulada con claridad, aún no he terminado de rezar, me volvía a la mente y derribaba cualquier justificación racional. Con el paso de las semanas, la historia se difundió en el barrio.
Algunos la tomaron como una leyenda más, otros se persignaron al oírla. La casa permaneció deshabitada. Sin embargo, vecinos dijeron en voz baja que, a veces, por la noche, se sentía un murmullo leve, un rezo sin fin que se colaba por las rendijas. Nadie, ni siquiera la policía, se atrevió a pasar más tiempo allí para confirmar. Pronto, se consideró la casa del devoto, y la gente evitaba siquiera apuntarla con la mirada. El altar no parecía haber vuelto a prender velas, al menos no de forma pública, pero el aire sombrío que emanaba ese lugar distanciaba a cualquiera. En mi caso, quedé con la marca imborrable. Confieso que alguna vez, tras una pesadilla, me armé de valor para acercarme de día a la ventana. Miré hacia adentro y solo vi cortinas polvorientas y muebles vacíos, sin rastro del altar. Sin embargo, sentí un soplo helado, como la caricia de una sombra. Retrocedí de inmediato. No quise tentar la suerte. Y aunque la historia parece haberse enterrado en el rumor colectivo, no puedo evitar la certeza de que, en alguna realidad siniestra, ese hombre sigue arrodillado, momificado en su rezo interminable, con la boca pegada al suelo, suplicando algo que no conoceremos ni en nuestras peores pesadillas. Su devoción a la Santa Muerte trasciende la muerte misma, y su voz, en ese momento final, sigue retumbando en mi memoria, confirmando que ciertos pactos no se disuelven ni con la disolución de la carne. Las cenizas del devoto. Conocí al hombre del que hablaré desde que era niño. Vivía en el mismo pueblo que yo, un lugar pequeño y polvoriento rodeado de cerros áridos. Su aspecto siempre se me antojaba extraño, menudo, ojos encendidos, una vitalidad que ni la vejez ni las desgracias lograban apagar. Cuando crecí, supe que era famoso por atribuir su longevidad y resistencia a un pacto con la Santa Muerte. Casi todos los adultos de la comunidad preferían no mencionarlo en voz alta, pero era imposible negar que, una y otra vez, salía ileso de accidentes que habrían matado a cualquier otro. Algunos decían que lo atropelló un camión y apenas se raspó un brazo, que contrajo enfermedades incurables y las superó en cuestión de semanas. Su leyenda crecía y con ello, su fama de intocable. Con el tiempo, su presencia se volvió una especie de mito local. Su casa, situada en las afueras, era un lugar de culto para unos pocos devotos a la Santa Muerte. Se decía que en su sala principal se alzaba un gran altar con varias imágenes de la Niña Blanca, rodeada de velas rojas y negras, ofrendas de fruta y calaveras de azúcar. Él mantenía ese altar con dedicación inquebrantable, asegurando que mientras continuara honrando a la Santa Muerte, ella cumpliría su promesa de mantenerlo vivo. De alguna manera, lo tomábamos como una especie de excentricidad, hasta que su ausencia de mortalidad empezó a resultar inquietante. Uno a uno, los que lo conocieron en su juventud se marchaban con los años, pero él se mantenía firme, casi como si el paso del tiempo no lo rozara demasiado. El rumor de su pacto quedó tan arraigado, que algunas familias lo evitaban, temiendo ser víctimas de un influjo oscuro. Pero un día, contra toda lógica, su vida acabó en circunstancias terribles, ardió dentro de su propia casa. Nadie supo cómo comenzó el fuego ni por qué no pudo salir, dado que él siempre presumía de reflejos y fortaleza imposibles. Lo cierto es que, al llegar los vecinos alarmados por el humo, encontraron la vivienda en llamas. Cuando los bomberos voluntarios, escasos y sin equipo profesional, lograron contener el siniestro, descubrieron que la mayor parte de la casa era una maraña de cenizas y escombros carbonizados. Sobrevivían unas cuantas paredes en ruinas y, en el centro de lo que había sido la sala, algo nos sobresaltó, su esqueleto, intacto, con un lustre blancuzco casi irreal, arrodillado entre cenizas. Sus huesos estaban tan completos que ninguno se fracturó. La calavera mostraba una hendedura siniestra que evocaba una sonrisa, como si se mofara de la muerte que, a fin de cuentas, lo había reclamado. Recuerdo estar allí, entre el gentío que se acercó tras sofocar las llamas y sentir un escalofrío inconcebible. Nadie lograba explicar por qué el fuego había respetado su esqueleto en ese estado de perfección. El calor intenso había deshecho vigas y muebles, sin embargo, él seguía en posición arrodillada, casi como si orara en su último aliento. Los viejos del pueblo se persignaron.
Decían que su pacto con la Santa Muerte debía tener cláusulas desconocidas y que, pese a que él buscaba la inmortalidad, ella finalmente cobró su deuda con un incendio inevitable. La gente se dispersó, los rumores crecieron, y todos asumimos que, de una forma u otra, su capítulo había concluido. Alguien retiró sus huesos y trató de darle sepultura con ayuda de las autoridades. Aún así, la historia se puso más oscura poco después. En su vivienda destruida, el único objeto más o menos intacto que se encontró fue su altar, parcialmente ennegrecido por el humo pero reconocible. Algunos curiosos comentaron que, a pesar de las llamas, las figuras de la Santa Muerte conservaban su forma, con apenas hollín en la superficie. Entre cenizas, se mantenían erguidas, testigo de un pacto roto o, quizá, en vigor todavía. El altar fue tirado en la basura por los obreros que limpiaban la zona, con la esperanza de librar al pueblo de esa influencia maligna. Lo perturbador llegó una semana después. Su hijo, un hombre que habitaba en el centro del pueblo, despertó con un sobresalto. En su sala aparecía el altar de la Santa Muerte que supuestamente se había quemado y desechado. Tenía las imágenes en pie, veladoras apagadas y, al frente, una nota con tinta negra que rezaba: el pacto no termina con la muerte. Ese hijo, con lágrimas de pánico, sacó la foto de su padre difunto y la comparó con el altar. Era la misma disposición, la misma cantidad de figuras que antes veíamos en la casa del padre. Nadie había entrado a su vivienda esa noche, las puertas permanecían con seguro, pero ahí estaba el altar, como si emergiera por voluntad propia. Al correrse la voz, la gente del barrio se sumió en una mezcla de terror y morbo. Daban por hecho que el espíritu del devoto seguía aferrado a su promesa. Se decía que la Santa Muerte no había terminado con él, o que su búsqueda de vida eterna lo condenó a vagar en otra forma, prolongando su influencia sobre sus seres queridos. El hijo, dominado por el pánico, llamó a la policía, que se limitó a creer que se trataba de una broma muy macabra. Intentó destruir el altar con fuego, pero las figuras resultaron difíciles de quemar, apenas se chamuscaban, como si repelieran las brasas. Desesperado, lo llevó lejos en un camión, en un viaje de más de 100 kilómetros, y lo abandonó en un basurero. Sin embargo, a la mañana siguiente, lo encontró nuevamente en su sala, intacto, con la nota reposando sobre una vela nueva. Unos vecinos contaron que escucharon pasos en la casa del difunto durante la noche, a pesar de la destrucción. Vieron sombras asomarse por la ventana, con un brillo espectral en lo que podría ser el cráneo del muerto. La atmósfera se cargó de un miedo colectivo, y la familia del devoto dejó de dormir en la casa del hijo, temiendo que algo maligno los atacara. El hijo, especialmente, se marchó con su familia a vivir temporalmente con parientes en otro estado, pero aún así, no halló paz. Dicen que aún lejos, cada noche, ruidos y presencias lo atormentaban, y una vez más, el altar apareció en el patio, cargado de ofrendas que nadie había puesto. La histeria se apoderó de mí también. No era ni un pariente cercano del difunto, solo un testigo de los hechos. Pero comencé a soñar con su esqueleto arrodillado en mi sala, apuntándome con un dedo huesudo, como si me reclamara algo. Me despertaba de madrugada, bañado en sudor, y por un segundo me parecía oír el crujir de huesos en la penumbra. Quizá fuera mi mente sugestionada, pero el pánico era real. Para mi tranquilidad, no encontré el altar en mi casa, más sentí que el aire se había cargado de una energía sombría que se cernía sobre nuestro barrio. La vida continuó con su rutina, pero nadie se atrevía a pronunciar el nombre del devoto en voz alta. Me quedó la certeza de que su pacto con la Santa Muerte lo llevó a un destino peor que la muerte misma. La inmortalidad que pedía no llegó en vida, sino que su presencia trascendió la tumba, arrastrando a su familia a un tormento sin fin. El altar se convirtió en un símbolo macabro de su promesa incumplida, renaciendo donde nadie lo pedía. Entendí entonces que la muerte puede ser flexible o paciente, pero no cede ante tratos desesperados, tarde o temprano, cobra su parte. Desde entonces, cada vez que veo una estatuilla de la Santa Muerte en algún altar, me invade el recuerdo del esqueleto con la calavera sonriendo entre las cenizas. Siento un nudo en el pecho al pensar en lo que un pacto desesperado puede desatar. Trato de no juzgar a quien busca soluciones sobrenaturales, más me estremece la idea de que la muerte no cierra sus cuentas hasta estar plenamente satisfecha.
Y si la cuenta no termina con la muerte del devoto, entonces, ¿qué fuerza siniestra garantiza su continuidad? Nadie en mi barrio supo explicarlo. Yo solo sé que, al caer la noche, evito rondar la casa derruida del difunto, por temor a encontrar su altar reconstituido, aguardando a un nuevo devoto que sucumba al espejismo de la vida eterna. Las velas negras. Mi nombre es Raúl. Toda mi vida crecí en un entorno donde la Santa Muerte se mencionaba con un respeto silencioso. En mi barrio, varias personas colocaban altares improvisados en los rincones de sus casas y la gente los visitaba con temor y devoción. Yo no era devoto, ni siquiera demasiado creyente, pero siempre sentí una curiosidad particular por todo aquello que estuviera rodeado de misterio. Nunca pensé que esa curiosidad me llevaría a vivir la experiencia más aterradora de mi existencia, aquella que me dejó con cicatrices en el cuerpo y en la mente. Hace unos años, trabajaba en una tienda de productos esotéricos. Me habían contratado porque necesitaban a alguien de confianza para atender el local por las tardes y las noches. El dueño era un hombre reservado, casi siempre silencioso, que conocía a profundidad el significado de cada objeto que vendía: inciensos, veladoras de todos los colores, figuras de santos, amuletos y, por supuesto, imágenes de la Santa Muerte. Yo, con tal de ganarme un sueldo, aprendí lo básico para orientar a los clientes: qué tipo de vela servía para protección, cuál se usaba para peticiones de amor, cuáles eran para la buena suerte y, por desgracia, cuáles eran las que la gente empleaba en rituales oscuros. Mi jefe insistía: si no sabes su verdadero uso, no te metas. Limítate a venderlas. Hay cosas que es mejor no cuestionar ni experimentar. Pero mi curiosidad era insaciable. Me gustaba quedarme después de cerrar, mirando los aparadores, leyendo las breves descripciones de los objetos, tratando de entender por qué las personas sentían tanta fascinación o miedo hacia la Santa Muerte. Recuerdo haber leído que era una figura muy poderosa, que no conocía distinciones de clase, creencia o moral, y que respondía a los favores que se le pedían, pero a un precio a veces demasiado alto. Pasó el tiempo y me hice de algunos artículos para mi propia colección: inciensos que me gustaba encender al final del día, pequeñas estatuillas de santos que me parecían curiosas y, por supuesto, una imagen discreta de la Santa Muerte con manto blanco, comprada por puro impulso. No es que fuera devoto, pero algo en esa representación me llamaba, la mezcla de veneración y pavor que despertaba en quienes la seguían. Una noche, cerca de la medianoche, mientras hacía el inventario solo en la tienda, se desató una tormenta terrible. Los truenos retumbaban en las ventanas y la lluvia golpeaba el techo de lámina con furia. Empezaron a fallar las luces y, en un arranque de miedo, o de nervios, decidí encender una de las veladoras para iluminar un poco el local. Mis manos dieron con una vela negra que se usaba, según mis notas, para rituales de corte negativo o de mayor poder. Se suponía que nunca debía encenderse a la ligera, y menos en un altar de la Santa Muerte sin el conocimiento o la preparación adecuada. Sin embargo, yo, en mi ignorancia, la sostuve entre mis dedos. El impulso se me antojó absurdo, pero el ruido de los truenos y la soledad me empujaron a buscar algo que me diera seguridad. Pensé que, si la colocaba junto a la imagen de la Santa Muerte, quizá tendría una atmósfera más tranquila. Así que, temblando por la tormenta y no por un verdadero ritual, situé la vela negra delante de la escultura. La encendí con un encendedor barato, y de inmediato noté que la flama tomó un color azulado por un instante. El aire del local se sintió más denso, como si alguien hubiera cerrado todas las salidas de golpe. Me dije que eran tonterías mías. Tal vez el encierro y el miedo al relámpago me estaban jugando malas pasadas. Me fui a casa en cuanto amainó la lluvia y lo olvidé por completo. Al día siguiente, el dueño notó que una vela negra se había consumido casi hasta la base en el altar de la Santa Muerte. No me atreví a contarle que yo la había encendido. Él, con el ceño fruncido, movió la cabeza y murmuró algo como: no debiste usar esa vela, pero no insistió. Pensé que el tema quedaría ahí. Esa misma noche, empecé a tener sueños inquietantes. Soñé con un camino de tierra reseca,
iluminado por una luna anormalmente grande, donde se levantaba una silueta encapuchada. Su tamaño superaba los 2 metros de altura, y su rostro, lo poco que se distinguía bajo la capucha, lucía como una calavera reluciente. Yo intentaba gritar en el sueño, pero mi voz no salía. Sentía un terror primitivo, como si comprendiera que aquella aparición no me deseaba nada bueno. Desperté con el corazón a punto de reventar. Las sombras de mi habitación me parecieron más densas, y tuve que encender la luz para asegurarme de que no hubiera nada ahí. Los días siguientes, los sueños se repitieron, a veces más vívidos, a veces tan fugaces que apenas recordaba los detalles. Pero la figura alta, encapuchada, siempre estaba presente, observándome con un silencio sofocante. A lo largo del día, me descubrí inquieto, con la sensación de ser vigilado. Sentía escalofríos repentinos, aun cuando hacía calor. En la tienda, ya no soportaba quedarme después de la hora de cierre. Constantemente tenía la impresión de que alguien se movía detrás de los estantes, aunque no hubiera nadie más que yo. Fue un viernes cuando noté la primera marca en mi piel. Desperté con un dolor punzante en el hombro derecho y, al mirarme al espejo, vi una huella difusa, como de dedos largos y afilados, impresos en un tono amoratado. No pude explicarlo. No me había golpeado ni había tenido una pelea. Al tocar la zona, sentía un ardor intenso. El recuerdo de mis sueños me asaltó. En uno de ellos, la figura me había tocado el hombro con una mano cadavérica. Hasta en el sueño me había parecido sentir los huesos raspando mi piel. Era imposible que algo así se plasmara en la realidad, y, sin embargo, ahí estaba la marca. Traté de convencerme de que podía haberme lastimado al dormir, quizá dormí sobre algún objeto o con el brazo retorcido. Pero no encontré explicaciones lógicas. Las noches siguientes fueron un calvario similar. En una ocasión, soñé que la silueta se acercaba a los pies de mi cama y se inclinaba, como examinándome. Al despertar, me encontré temblando, con la respiración agitada. Fui al baño y, al quitarme la playera, vi una nueva marca cerca de mis costillas, esta vez con la forma de lo que parecían huesos metacarpianos. Aquello era ya demasiado concreto para atribuirlo a una simple coincidencia. Lleno de pánico, regresé a la tienda, decidido a investigar un poco más sobre las velas negras y los rituales asociados a la Santa Muerte. Busqué en los libros polvorientos de la trastienda. Encontré referencias aterradoras a prácticas que abrían puertas a energías oscuras y que debían ser manejadas solo por personas con un profundo conocimiento. Descubrí descripciones de una entidad descrita a veces como el vigilante de las sombras, un ser que, según varias creencias, podía presentarse cuando se encendía una vela negra sin la debida protección. No era propiamente la Santa Muerte, sino algo que se manifestaba a través de un ritual incompleto. Una clase de guardián que castigaba la imprudencia de los curiosos. Mi ansiedad aumentó cuando confirmé que, efectivamente, se trataba de una fuerza hostil. Al no haber concluido yo ningún rito ni haber ofrecido una ofrenda clara, había abierto un camino a un ente que se alimentaba del temor y de la energía vital. Leí relatos de personas que habían sido acosadas por apariciones parecidas y que, con el tiempo, presentaban marcas en la piel, insomnio y un deterioro paulatino de la salud. Se hablaba de obsesiones, de depresión y, en casos extremos, de muertes inexplicables. Sentí que la sangre se me helaba al pensar que yo mismo estaba siguiendo ese sendero. En un acto desesperado, le pregunté al dueño de la tienda, con la voz temblorosa, qué podía hacer. Pestañeó con preocupación, como si intuyera que yo ya había cometido un error irreparable. Por primera vez, me habló con franqueza: hay cosas que no entiendes y que no deberías intentar manejar por tu cuenta. La Santa Muerte es piadosa o implacable según el trato que se le dé. Pero si has invocado algo que no pertenece a un culto limpio, tendrás que buscar ayuda. Yo no puedo guiarte más. Lo sentí tan distante y tan asustado, que me quedé paralizado. Me dio una dirección y me dijo que ahí vivía una mujer a la que llamaban Doña Aurelia. Según él, ella sabía cómo cerrar portales o, al menos, cómo negociar con las fuerzas que se habían desatado. Esa misma noche, sin dormir apenas, conduje hasta un barrio alejado de la ciudad. Era una zona con calles mal iluminadas y casas humildes. Golpeé la puerta de la vivienda que me indicó,
rezando porque fuera la correcta. Me recibió una señora de aspecto serio, con ojos profundos que, en vez de transmitir calidez, parecían atravesar mi alma. Le expliqué, balbuceando, lo que me sucedía. Ella entrecerró los ojos, asintiendo de vez en cuando, y me hizo pasar a un cuarto pequeño donde había varios altares, figuras de ángeles, de santos, y también imágenes de la Santa Muerte en distintos colores. El lugar olía a incienso y hierbas secas. Me pidió que me sentara y me mostró una vela blanca, diciendo que ese color representaba la purificación y la protección. Luego me advirtió algo que me heló: esto puede ayudarte, pero el daño ya está hecho. Abriste un camino. El vigilante va a cobrar su parte si no cumples con un ritual más grande del que iniciaste por error. De inmediato quise saber cómo completar un ritual que no comprendía, pero la mujer me miró con severidad. Yo solo te diré lo básico. La última decisión es tuya, y puede costarte algo muy valioso. Sentí ganas de salir corriendo. ¿Algo valioso?, pregunté con un nudo en la garganta. Así funciona esto, respondió. Nada es gratis. Si iniciaste un camino negro, tienes que ofrecer algo de igual magnitud para saldar la deuda. La sola idea de un sacrificio o de entregar algo que amaba me revolvía el estómago. Sin embargo, las huellas en mi cuerpo me recordaban que, si no hacía nada, podía terminar peor. Doña Aurelia me entregó un frasco con hierbas y me pidió que, al llegar a mi casa, la sirviera y rociara la puerta de mi habitación con el líquido resultante, mientras encendía la vela blanca con una oración sencilla, pidiendo perdón por mi atrevimiento. Dijo que era solo el primer paso. Lo que sigue, lo tendrás que descubrir tú, concluyó con un susurro. Regresé a mi departamento con un miedo constante, como si en cualquier esquina, la figura alta y encapuchada fuera a saltar sobre mí. Al anochecer, hice lo que la mujer me indicó. Me encerré en mi cuarto y, con un temblor casi incontrolable, recité la oración que ella me dictó. El ambiente se tornó pesado, como cuando encendí la vela negra en la tienda. Se escuchó un crujido en la madera del suelo, aunque no había nadie más ahí. Sentía un hormigueo en la piel y la respiración entrecortada. Cuando terminé, soplé la vela blanca y me quedé en silencio, a oscuras, escuchando el latido acelerado de mi corazón. Aquella noche, mis sueños fueron distintos. Ya no vi el camino polvoriento ni la luna enorme, en su lugar, me encontré en una habitación oscura, casi como la mía, y pude distinguir la presencia del ser encapuchado a cierta distancia. En la penumbra, se oía un latido débil, un golpeteo sordo que me hizo pensar en mi propio corazón. El encapuchado se acercó lentamente, y, antes de que pudiera gritar, alzó su mano cadavérica y señaló un pequeño altar vacío, donde yo mismo había colocado, en sueños, la vela negra. Comprendí, con una lucidez terrible, que me exigía algo que compensara mi error. Fue tan grande el terror, que desperté gritando con la garganta seca. Pasé el día siguiente con un peso en el pecho, preguntándome qué debía hacer. ¿Un sacrificio? ¿Ofrecer algo? Mis creencias eran confusas. Fui a la tienda, pero mi jefe me eludió. Parecía reacio a darme más información. Insistí con los libros de la trastienda y encontré algún indicio. Hablaban de que, cuando se usaba vela negra sin un motivo bien definido o sin protección, el vigilante demandaba un tributo equivalente a la transgresión. A veces era algo simbólico, como dedicar una devoción sincera a la Santa Muerte por cierto tiempo. Otras, podía ser una ofrenda dolorosa, un objeto preciado, un vínculo importante o incluso la salud de la persona. Decían que cada caso era distinto y que la entidad elegía. Esa noche, me armé de valor y realicé una pequeña ceremonia improvisada, colocándome frente a mi propia estatua de la Santa Muerte en casa. Tenía velas blancas y flores, como ofrenda. Pedí perdón, supliqué que se me liberara de la presencia del vigilante. Hablé en voz baja, sin saber si alguien o algo me escuchaba. Me esforcé por proyectar sinceridad. Sentía las manos heladas, pero no quería huir. Me quedé largo rato ahí, y en mi mente se repetía la voz de doña Aurelia: nada es gratis. En algún momento de la madrugada, me quedé dormido cerca del altar, extenuado. Tuve un sueño confuso en el que me vi entregando un objeto al encapuchado,
un amuleto que heredé de mi abuelo, un crucifijo con gran valor sentimental para mí. Al estirar la mano con ese crucifijo, la figura lo tomó con sus dedos huesudos y lo guardó bajo la túnica. Cuando desperté, mi crucifijo colgaba de mi cuello, pero se había partido en diagonal, como si un filo invisible lo hubiese cortado. Un escalofrío me recorrió, aquella reliquia familiar estaba rota sin razón aparente. A partir de ese día, las marcas en mi piel dejaron de aparecer. Los sueños se tornaron menos frecuentes y el encapuchado ya no se acercaba a mi cama, se mantenía a distancia, observándome desde algún lugar difuso. Fue como si hubiera aceptado el crucifijo roto como tributo, o quizá como una señal de que yo reconocía mi error. No obstante, aquella tranquilidad no me dio verdadero consuelo. Me sentía culpable por haber profanado algo que no comprendía y por haber perdido el único recuerdo valioso de mi abuelo. Aún así, el alivio de no despertar con nuevos moretones o rasguños fue mayor que la melancolía de la pérdida. Con el paso de las semanas, los rastros de lentes se disiparon. Dejé mi trabajo en la tienda, incapaz de seguir rodeado de objetos que me recordaban lo sucedido. Me mudé a otro barrio y evité, por completo, tener cualquier imagen de la Santa Muerte. No por falta de respeto, sino porque me di cuenta de que no era algo que pudiera manejar ni tratar a la ligera. Toda mi ingenua curiosidad se transformó en temor reverente. Desde entonces, no he vuelto a soñar con aquella figura encapuchada. Sin embargo, en ocasiones siento un ligero hormigueo en la cicatriz que quedó en mi hombro, donde aparecieron las primeras marcas. Es como un aviso sutil de que, si me atreviera a indagar otra vez en caminos oscuros, la puerta podría abrirse de nuevo. Aún en las noches más tranquilas, hay momentos en los que, al despertar de golpe, juro ver una sombra deslizarse por el rabillo de mi ojo, como un fantasma de lo que alguna vez me atormentó. No he hallado una explicación simple para la serie de eventos que viví. Podría decir que todo fue sugestión, que la mente es poderosa y que mi imaginación proyectó marcas en mi cuerpo. Pero cada vez que vuelvo a mirar el crucifijo roto, recuerdo el susurro de aquel ente y el terror paralizante que experimenté. Nada en la lógica cotidiana explica por qué un objeto de metal puede quebrarse de esa forma sin contacto físico, o cómo aparecían esas huellas de dedos cadavéricos en mi piel. Hay quienes, al oír mi historia, piensan que exagero o que busco atención. He aprendido a no discutir. Sé lo que vi y sé lo que sentí. Fue tan real que por poco me cuesta la cordura. A estas alturas de mi vida, me basta con tener la lección bien aprendida. No se juega con aquello que escapa a nuestro entendimiento. Encender una vela negra en un altar, sin la preparación adecuada y sin un propósito claro, fue abrir una puerta a algo que jamás debí invitar. Hoy, cada vez que paso frente a un altar de la Santa Muerte, lo hago con respeto y sin detenerme demasiado. No quiero tentar a la suerte, ni despertar la atención de fuerzas que, de sobra, me han dejado claro que no descansan hasta cobrar un precio. Evito los objetos esotéricos de dudosa procedencia y, si alguien me pregunta por las velas negras, me limito a comentar que, antes de usar una, deben saber muy bien lo que hacen. De otra manera, corren el riesgo de quedar expuestos a la mirada atenta de ese ser alto y encapuchado que ronda las noches de los incautos. Porque, al final, nadie escapa ileso cuando irrumpe en un territorio lleno de misterio y muerte. Yo, al menos, tuve la suerte de salir con vida, aunque sin la paz que antes conocía. Hay noches en las que oigo un susurro en sueños y me despierto bruscamente, revisando mis brazos y mi cuello para asegurarme de que no haya nuevas huellas. Hasta ahora, no he encontrado más marcas, pero el miedo a que vuelvan me acompaña como una sombra perpetua. Es el recuerdo imborrable de que la curiosidad, sin conocimiento ni respeto, puede abrir las puertas a la peor de las pesadillas. Y esa certeza, por sí sola, basta para no dejarme dormir en paz. El altar maldito. Crecí en una familia numerosa, acostumbrada a las reuniones de fin de semana en las que abundaban las risas, la comida y las historias. Sin embargo, nada me había preparado para la atmósfera densa y oscura que se instaló en la casa de mi tío Armando, cuando recogió una figura de la Santa Muerte en una carretera solitaria.
Aquel suceso marcó a mi familia de una forma tan profunda que todavía hoy, al recordarlo, me recorren escalofríos imposibles de contener. Mi tío era un hombre afable, de carácter tranquilo, que siempre encontraba motivos para hacer bromas. Jamás creí que él, justamente él, pudiera desatar algo tan siniestro. Fue un atardecer cuando decidió detenerse al costado de la autopista, cerca de un monte árido, para estirar las piernas durante un viaje de regreso a casa. Me contó, días antes de que todo se saliera de control, que encontró una figura de la Santa Muerte tirada en la maleza, con el manto polvoriento y un rosario roto enredado en la mano huesuda. Dijo que le pareció injusto dejarla allí abandonada, bajo el sol abrasador, y que lo correcto era llevarla consigo. Lo escuché relatar su anécdota con una inquietud que no supe explicar. Sentí algo extraño en su voz, una mezcla de curiosidad y devoción improvisada que no le conocía. Cuando llegó con la estatua a su casa, la limpió y la colocó en un rincón de la sala. Al principio, mi tía Teresa bromeó diciendo que se veía demasiado real, porque la calavera estaba esculpida con un detalle perturbador. Se apreciaban las cuencas hundidas y los rasgos de una mueca sin labios que transmitía algo más que la simple idea de la muerte. Nadie prestó mucha atención a la incomodidad que provocaba. Después de todo, la Santa Muerte era una figura respetada en ciertos círculos de la ciudad y, para muchos, no era más que una devoción particular. Sin embargo, lo que siguió a esa noche cambió por completo la percepción de todos los que convivimos alguna vez en esa casa. En cuanto la estatua entró en el hogar, comenzaron a oírse murmullos a cualquier hora, como si varias voces susurraran detrás de las paredes. Mi tía creía que se trataba de la televisión encendida en otra habitación o de algún vecino hablando, pero nunca encontró la fuente exacta. A veces, el rumor parecía salir de los rincones oscuros del pasillo, donde la luz no llegaba. También empezaron a notarse sombras fugaces que se movían entre los cuartos, deslizándose justo fuera del campo de visión. Al principio, uno de mis primos pensó que eran simples reflejos de las luces de los coches que pasaban por la calle, pero pronto todos coincidieron en que aquello no era normal. Esas sombras parecían tener voluntad, como si estuvieran vivas. Yo solía visitar mucho a mis tíos, sobre todo los sábados. Recuerdo llegar un fin de semana, notar el semblante serio de mi tía y preguntarle si todo estaba bien. Ella me respondió que mi tío Armando se veía diferente, más reservado. A ratos lo encontraba contemplando la estatua, con los ojos fijos en la calavera esculpida, sin parpadear, como si estuviera en trance. Esa conducta empezó a preocuparla, pero en vez de hablarlo abiertamente, mi tío se limitaba a decir que todo estaba bajo control, que no había nada de qué alarmarse. Sin embargo, su mirada, antes alegre, se volvía cada vez más opaca. Una noche, mientras me quedé a dormir en su casa, desperté cerca de las 3 de la mañana con la boca seca y salí a la cocina por un vaso de agua. El pasillo estaba a oscuras y tuve que guiarme un poco con la luz del exterior que se colaba por las ventanas. De pronto, sentí un murmullo muy bajo que provenía de la sala. Me acerqué con cuidado y vi una silueta recortada contra la penumbra. Era mi tío, arrodillado frente a la estatua, con la cabeza ligeramente inclinada. Su espalda subía y bajaba de forma irregular, como si sollozara. Un escalofrío me heló la sangre, pues no era común verlo tan vulnerable. Me quedé petrificado, sin atreverme a entrar. Fue entonces que, con un movimiento brusco, se levantó y volteó a mirarme. Nunca olvidaré sus ojos, reflejaban algo que no pude comprender, como si no reconociera quién era yo. Guardé silencio, y él se perdió por un pasillo sin decir una palabra. Temblando, regresé a la habitación de invitados y no pude dormir. Al día siguiente, cuando lo vi en la mesa para el desayuno, actuaba como siempre, me preguntó por mi trabajo y me ofreció pan dulce. Pero no me atrevía a mencionar lo que había presenciado de madrugada. Había demasiada tensión en el aire, una sensación de que algo oscuro se cernía sobre todos nosotros. Mi tía comenzó a confesarme que tenía pesadillas recurrentes. En ellas, se veía a sí misma deambulando por un pasillo infinito, en el que la Santa Muerte la perseguía sin prisa, alargando los brazos huesudos hacia ella. A veces, despertaba creyendo escuchar unos pasos arrastrándose a su lado de la cama. Mi tío seguía insistiendo en que todo estaba bien,
pero su actitud se tornaba más y más huraña. Pasaba horas con la mirada clavada en la nada, y en la casa los ruidos, las sombras y los susurros se intensificaban. Lo más aterrador ocurrió una madrugada. Mi tía se levantó al sentir que su esposo no estaba a su lado en la cama. Al no encontrarlo en el baño, se movió con sigilo por la casa, cada vez más preocupada. Fue entonces cuando lo encontró, de rodillas frente al altar improvisado que le había hecho a la estatua. Sus ojos estaban en blanco, alzados hacia el techo, y de sus labios escapaban palabras ininteligibles, como un idioma antiguo que no tenía sentido para ella. Quiso acercarse y moverlo, gritarle, despertarlo, pero al tocarlo notó su piel helada. Cuando al fin él pareció reaccionar, se desmayó en sus brazos. Mi tía, presa del pánico, llamó a emergencias. Yo me enteré del suceso esa misma mañana, porque me avisaron que mi tío estaba grave, sin explicación médica. Lo encontré hospitalizado, inconsciente, con un semblante que daba la impresión de que la vida se le escurría poco a poco. Tuvo un breve lapso de lucidez en el que abrió los ojos, me miró y musitó unas palabras imposibles de descifrar. Su respiración era tan débil que las máquinas del hospital pitaban con frecuencia. 2 días después, mi tío falleció sin que los médicos encontraran causa aparente, su cuerpo simplemente colapsó. Nadie supo cómo explicarlo. Lo que sobrevino fue aún más confuso. Cuando mi tía regresó a la casa, abrumada por el dolor, la estatua no estaba. Su lugar seguía marcado en la repisa del altar, la forma de la base se distinguía claramente en el polvo, pero ya no había nada. Parecía haber desaparecido por cuenta propia. Ni siquiera las cámaras de seguridad de la vivienda, si es que alguna funcionaba, registraron a nadie entrando o saliendo con la pieza. Era como si aquella figura nunca hubiera existido. Sin embargo, todos estábamos conscientes de que sus efectos se habían sentido demasiado para creer que fuese solo nuestra imaginación. La muerte de mi tío golpeó a la familia con dureza. Nos llevó a preguntarnos qué fuerzas se habían desatado con ese hallazgo en la carretera. Mi tía Teresa, en su desesperación, acudió a curanderos, sacerdotes y supuestos expertos en lo sobrenatural. Pero había algo en esa casa que no se disipó tan fácilmente, pese a que ya no estaba la figura macabra. Yo mismo lo comprobé la primera vez que volví a entrar después de su fallecimiento. Sentí una presión en el pecho, como un presentimiento de que algo invisible me acechaba desde algún rincón. El funeral fue un momento triste y tenso. Mientras velábamos el cuerpo de mi tío, la gente comentaba en voz baja historias sobre la Santa Muerte, algunos con respeto, otros con temor. Nadie encontraba palabras para consolar a mi tía, porque la muerte de mi tío era tan desconcertante que no parecía obedecer a la lógica de las enfermedades o de los accidentes. Fue como si la esencia misma de él hubiese sido consumida. Durante el sepelio, no dejaba de recordar aquellas noches en que dormí en su casa, los murmullos inexplicables, las sombras que cruzaban el pasillo y la mirada perdida de mi tío, como si algo le susurrara desde un lugar que nadie más percibía. Una parte de mí sentía rabia hacia él por haber recogido esa cosa maldita, otra parte me suplicaba que no lo culpara, porque seguramente ignoraba las consecuencias de tomar algo tan cargado de energía oscura. Mi tía, por su parte, se marchó de la casa un par de meses después. Me pidió que la acompañara a recoger sus cosas, pues no quería entrar sola. Ese día, la casa, sin muebles y con las paredes desnudas, parecía un cascarón desolador. El sol de la tarde entraba por las ventanas en ángulos extraños y creaba sombras alargadas que se movían cuando uno cambiaba de posición. Caminábamos en silencio, recogiendo las pocas pertenencias que quedaban. Al pasar por la repisa donde había estado la estatua, me detuve, no pude contener un escalofrío al imaginar a mi tío postrado ahí, hablando en ese idioma imposible. De pronto, escuché lo que me pareció un ligero susurro. Me quedé estático, tratando de descifrar si era producto de mi tensión o si algo realmente se manifestaba. Al girar la cabeza, me pareció ver, fugazmente, una sombra humana junto al marco de la puerta. Como siempre, esa silueta se esfumó en cuanto la miré de frente. Mi tía, al ver mi rostro pálido, entendió que yo también había sentido eso que nunca se había ido del todo. No dijimos nada. Simplemente guardamos las últimas cajas y salimos de la casa, deseando cerrar ese capítulo espantoso. Durante un tiempo,
La vivienda permaneció abandonada. Se ofreció en venta, pero ninguna familia se animó a comprarla. Muchos vecinos decían que, al pasar por delante, oían ruidos extraños o tenían la impresión de que alguien los observaba desde las ventanas. Incluso hubo rumores de que un vagabundo que entró a refugiarse una noche salió horrorizado, jurando que vio, en el interior, una estatua de la Santa Muerte flotando en medio de la sala. Nadie supo si se trataba de una alucinación o de otra manifestación de lo que quedaba en esas paredes. Con el paso de los meses, mi tía reanudó su vida en otro sitio, más lejos de nuestra ciudad natal. No obstante, a mí me costó retomar la tranquilidad. Había noches en que, sin razón aparente, me despertaba con una sensación asfixiante, como si una presencia se sentara a mi lado en la cama, mirándome mientras dormía. Otras veces, en mis sueños, volvía a ver a mi tío de rodillas frente a la Santa Muerte, con esos ojos en blanco que no parecían de él. Despertaba empapado en sudor, confuso y aterrado. Empecé a obsesionarme con la idea de encontrar alguna explicación en libros antiguos o en crónicas sobre cultos a la Santa Muerte. Descubrí relatos de gente que supuestamente había recogido imágenes olvidadas en tumbas o caminos polvorientos y terminaba experimentando sucesos paranormales similares. Según esas historias, había estatuas malditas o consagradas con rituales siniestros, capaces de abrir puertas a entidades que se alimentaban del terror y la energía vital de quienes las poseían. No sé si fuera verdad o simple superstición, pero sentí un escalofrío al notar la similitud con lo que había sucedido en mi familia. Cada vez que aparecía un indicio de algo anormal en mi vida cotidiana, una sombra que no correspondía a ninguna persona, un murmullo en la noche, un golpe seco a mis espaldas, no podía evitar relacionarlo con lo que ocurrió con mi tío. El tiempo fue pasando, sin embargo, y poco a poco los sucesos disminuyeron. O tal vez aprendí a justificar cualquier ruido extraño o cualquier destello oscuro. Uno se habitúa al miedo y aprende a convivir con él. Pero, en el fondo, jamás he vuelto a sentirme igual de seguro que antes de aquella experiencia. A veces, cuando visito la tumba de mi tío, me pregunto si esa estatua continúa vagando por algún otro lugar, acechando a quien la recoja por curiosidad o compasión. Me atormenta pensar que alguien más pueda atravesar el mismo infierno que vivió mi familia. Los objetos que parecen inofensivos o que nos inspiran lástima pueden llevar una carga que no comprendemos. Y es que, cuando se trata de la Santa Muerte y sus devociones, hay tantas versiones e interpretaciones como personas devotas. Algunos encuentran paz y protección en ella, otros terminan atrapados en un maleficio que los consume. Quizá el verdadero peligro radica en adueñarse de algo que no nos corresponde, ignorando la voluntad o el ritual que pueda haber detrás de ese objeto. Todavía hoy, al cerrar los ojos, puedo evocar la mirada de mi tío aquella madrugada que lo sorprendí arrodillado, el brillo ausente, el ligero temblor en sus manos y esa voz gutural que escapaba de su garganta. Ninguna ciencia ni explicación terrenal me ha ofrecido respuestas que apaguen el horror que siento al recordarlo. A veces, me despierto recordando su rostro en el hospital y me invade la certeza de que él mismo ignoraba contra qué se estaba enfrentando. He llegado a creer que, en el momento en que recogió la estatua en la carretera, algo lo eligió o marcó. Quizá la Santa Muerte, o la fuerza que habitaba en ese objeto, lo tomó como su receptor, exigiendo una veneración que él nunca quiso brindar. Y que, al resistirse a ello, pagó con su vida. Me remuerde la conciencia pensar que podría haberlo ayudado de algún modo, pero entonces yo era tan incrédulo como cualquier otro, atribuyendo todo a la casualidad o a la tensión emocional. Hoy, con el dolor de su ausencia, me doy cuenta de que había señales claras que ignoré por temor a enfrentar lo desconocido. No sé si la estatua aparecerá algún día en otra parte, repitiendo el ciclo. Solo espero que, si alguien la encuentra, tenga la prudencia de dejarla donde está, porque hay objetos que pertenecen a un mundo distinto, y su sola presencia en el nuestro desata fuerzas que no estamos preparados para controlar. Quisiera decir que con la desaparición de la estatua todo terminó para nosotros, pero la realidad es que sus secuelas persisten en la familia. Hay un silencio triste en las reuniones, una silla vacía que recuerda la imprudencia de mi tío. Y, en mi caso, un recelo constante hacia lo que no alcanzo a entender.
Cada vez que veo la foto de mi tío en alguna repisa de mi casa, me pregunto si en sus últimos instantes supo exactamente lo que había despertado al llevarse esa figura. ¿Habrá sentido arrepentimiento, terror o una incomprensible fascinación hasta el final? Me atormentan esas preguntas sin respuesta. Y, aunque los años han amortiguado la tristeza, el recuerdo de la noche en que mi tía lo encontró murmurando en un idioma imposible me roba el sueño. Tal vez contar esta historia sea mi forma de advertir a quienes se crucen con algo semejante. En las carreteras, en mercados de antigüedades o incluso en la basura, pueden esconderse objetos que, por alguna razón, fueron abandonados. No todo lo que se encuentra debe recogerse, no todo merece una segunda oportunidad en nuestras vidas. Mi tío Armando pagó un precio demasiado alto por su compasión o curiosidad. Y nosotros, los que quedamos, seguimos lidiando con las consecuencias de un terror que no se borra tan fácilmente. Al final, lo único que puedo hacer es recordar su risa de otros tiempos y pedir que, donde sea que esté, haya encontrado la paz que aquella estatua le robó en sus últimos días. Y en las noches en las que la casa cruje demasiado o el viento parece susurrar algo ininteligible, cierro los ojos y me repito a mí mismo que todo está bien, que solo son ruidos pasajeros. Pero una parte de mí sigue alerta, escuchando por sí, de pronto, aquella voz que hablaba a través de mi tío regresa a reclamar un culto que, por suerte, ya no tiene en mí a su víctima, ni a su devoto, ni a su ofrenda. Sin embargo, el temor permanece, agazapado en el rincón más oscuro de mi conciencia, recordándome que lo desconocido no se doblega tan fácilmente y que no hace falta creer en él para convertirse en su presa.